Hoy vamos a celebrar aquí una conferencia en la cual nos la va a dar el coronel jefe del cuarto tercio, Alejandro Farnesio, que este año cumple el 75 aniversario de su fundación. Estuvimos el otro día en Montejaque, porque sabéis que lo organizamos como milicia universitaria, y aunque colaboran también el tercio de extranjeros y la agrupación de legionarios de honor, que tenemos aquí a nuestro presidente. Y de ahí decidimos de hacer esta conferencia para dar un breve o un gran historial del tercio. Simplemente hoy es daros las gracias por la asistencia, darle también las gracias al ámbito cultural del Corte Inglés y a su representante Isabel, que gracias a ellos pues tenemos la suerte de tener este extraordinario local para dar la conferencia. Y muy breve ya paso la palabra al coronel Juan Díaz, para que después más adelante nuestro coronel nos deleite con su conferencia. Con el hermano mayor de San Miguel hablábamos de los Reyes Católicos. Reyes Católicos porque él quiere estudiar la historia de su hermandad, y yo me he acordado de los Reyes Católicos pero por otro sentido, porque los Reyes Católicos organizan el Estado español, con él el ejército, y es cuando nace la palabra soldado. El hecho de que sea un militar profesional que cobra un sueldo, de ahí viene lo de soldado, cobra un valor impresionante esa palabra, sobre todo para los que hemos tenido y los que tienen el honor de llevar un uniforme militar. El que nos digan soldado es el mejor piropo. Yo he oído a tenientes generales, García Rebol o Muñoz Grande Galilea, es decir, yo soy un soldado. Pues permítanme que yo hoy les presente a un auténtico soldado. El coronel es que nació ya predestinado para ser legionario. Nace en Melilla un 20 de septiembre de 1972, es que lo tenía hecho, lo tenía fácil. Pues el coronel es perteneciente a la 52 promoción de la Academia General Militar. Se formó, bueno, su infancia la pasa por aquí muy cerca, en Torre del Mar, y luego se forma para el ingreso en la Academia General Militar en Ronda. Luego ya va buscando su sitio. Ahí se prepara, ingresa en la academia al cumplir los 20 años, también en septiembre, un 29 de septiembre de 1992, con 20 años justito. Y su paso por la Legión ha sido denso. Después de pasar en diferentes empleos, pasa por el Estado Mayor, con el curso Estado Mayor obviamente ya, por G3 de la brigada, pero empieza a meter ya cuña en el cuarto tercio y manda aquella 10ª bandera en la que yo di mis primeros y torpes pasos legionarios, mi bandera Millán Astray, y ahora es el coronel. Es hombre modesto y humilde donde los haya, porque con el bagaje que tiene, que me haga llegar solamente lo que es su ficha en la Fuerza Armada, lo que tiene en el Ejército, pero vamos, tiene, aparte del curso de Estado Mayor, empieza ahora con una afición a la historia que le lleva con esa inquietud a hacer un máster de historia. Tiene varios cursos, que yo soy de francés, entonces se me tiene que disculpar, porque tiene NATO Defense College de Roma, ahí tienes un curso que equivale al curso de Estado Mayor italiano, ¿no? Ese. Tiene un curso de asesor de género en operaciones, otro que viene en inglés también, que vamos a pasar de él. Cuando empiezan las misiones, yo terminaría antes diciendo las que no ha estado, el Congo, pero bueno, vamos a hacer referencia que ha estado en Mali, Afganistán, Líbano, en Kosovo y en Irak.
obtiene algo que los militares que tenemos en nuestra hoja de servicio en valor se les supone envidiamos, tiene valor reconocido. Es decir, que ha tenido enfrentamiento con un enemigo, entendemos, y se le ha reconocido en ese acto que tiene valor reconocido. Luego vuelvo al principio. He aquí un soldado, como las condecoraciones hasta los marinos han reconocido su valía, le han dado una cruz del mérito naval, tiene 5 de mérito militar del Ejército de Tierra, obviamente, tiene una de campaña, las de la colección de San Hermenegildo, quiere decir que ha llegado con su hoja de servicio limpia de polvo y paja, cruz, encomienda y placa, de la OTAN, de ISAF, 2 de FINUL, una de Kosovo y hasta una de Corea. Eso sí que me ha sorprendido, lo de la Fuerza Aérea de Corea, que se hayan enterado allí de quién es Fernando Sánchez Pérez. No voy a extenderme más porque ya he dicho lo que quería, que es un soldado, y he colado de rondón que yo empecé mi andadura legionaria en el 4º tercio, con lo cual queda todo dicho, y ahora, como han venido a oírle a él, mi coronel, todo tuyo. Como ha dicho el coronel, a mí me gusta la Legión, me gusta Málaga y me gusta la historia, con lo cual esta conferencia vengo encantado, feliz y satisfecho. Pero ahora que estoy aquí arriba y veo a los que habéis venido a asistir a la conferencia, creo que si pasamos al turno de preguntas es suficiente, porque creo que los que están aquí conocen la unidad, conocen la Legión y conocen gran parte de lo que yo voy a hablar. Con lo cual espero aportar un poquito más a lo que ya conocen. No duden en interrumpirme si quieren que repita algo o que dé otra información, o si tienen alguna duda, yo encantado de repetir. El propósito es recorrer los 75 años de historia del 4º tercio. Lógicamente hablaré un poco también de la historia de la Legión hasta llegar a la creación del 4º tercio, porque hablar solo del 4º tercio creo que se quedaba un poco cojo. Voy a utilizar algunas fuentes, fuentes primarias. Me gusta mucho leer los diarios de operaciones, los informes. Es posible que alguno no se vea en pantalla, pero bueno, a mí me gusta utilizarlo porque creo que da una imagen más de lo que realmente pensaban, lo que realmente hacían y cómo lo hacían nuestros antecesores. Si hay algo que no lean y consideran que es interesante, yo lo puedo leer o por lo menos mencionarlo, que lo haré. Bueno, el contexto histórico de la fundación de la Legión. Como saben ustedes, la Legión se funda en 1920. ¿En qué momento histórico de España? Pues después del desastre de Anual, España tenía que buscarse un hueco en el escenario internacional. Justo a partir de 1900, concretamente en 1906, pues se aprueba la Conferencia de Londres, en la cual se decide hacer un protectorado en Marruecos. El protectorado no es organizar una colonia y el protectorado no es invadir un país. Es lo que decía propiamente en la conferencia, es ayudar a ese país a organizarse, a crear sus estructuras de gobierno, a crear sus fuerzas armadas y que sea capaz de autogobernarse. Realmente, a pesar de que la conferencia fue en 1906, no fue hasta 1912 cuando, en un acuerdo hispano-francés, se definió el protectorado español en Marruecos, que es el que tienen en pantalla. No es completo, ese es el protectorado norte. Más adelante, que también tiene mucha importancia en los sucesos que afectan a la Legión en el Sáhara, verán que había otra franja de terreno al norte del Sáhara, que también formaba parte del protectorado. Entre que en este tiempo hubo varios hitos conocidos, o al menos les ha sonado a todos, que fue el desastre del Barranco del Lobo en Melilla. En el Barranco del Lobo, una compañía las compañías de civiles estaban intentando establecerse al sur de Melilla, y la cábila que rodeaba Melilla pues estaba un poco, digamos, revoltosa,
y hizo una emboscada a las tropas militares y hubo pues casi, no recuerdo el número, 200, 300 muertos, y en España fue equivalente al posterior desastre de Anual. O sea que para España fue un gran drama el desastre del Barranco del Lobo. Paralelamente al Barranco del Lobo también recordarán la Semana Trágica. El presidente Maura estableció una recluta para llevar más fuerzas a Marruecos. Y la recluta era personal forzoso. Hablaremos varias veces del personal de recluta, que también hay que darle su puesto en la historia militar. Hace poco decía yo en una conferencia que la historia militar de España la han hecho los soldados de reemplazo. Profesionales somos muy pocos a lo largo de la historia. Entonces hay que ponerle en valor siempre del soldado de recluta forzosa. Bueno, pues tras la Semana Trágica, y antes del establecimiento del protectorado, he puesto también como hito importante, porque mi padre era de regulares, la creación del cuerpo de fuerzas regulares, que como saben son tropas nativas mandadas por oficiales españoles. Dieron buen resultado, sirvieron con bastante lealtad. Creo que los utilizaban, el que era de una cabi la desplegaba con la unidad en otro terreno, pero es cierto que a lo largo de la historia también hubo momentos de debilidad, porque al final la tropa era allí, su familia vivía allí, con lo cual es complicado también para las tropas regulares operar en su propio territorio. Y finalmente tenemos en 1920 la fundación de la Legión. He puesto Protectorado de Marruecos y no Guerra de Marruecos, porque nosotros no estábamos en guerra con Marruecos. Es muy conocido a esta época como la Guerra de Marruecos también, hasta que conseguimos pacificarla después del desembarco de Alhucemas. Pero realmente no fue una guerra con Marruecos. Nosotros estábamos ayudando a Marruecos, y al final lo que ocurrió era pues, que las cábilas que había se iban realizando acciones de insurgencia, y nosotros pues teníamos que reaccionar. El año más importante de nuestra fundación, en 1920, todos conocen a Millán Astray, y de Millán Astray hay que destacar varias cosas. Primero, que fue un veterano de las guerras de África, que su padre era funcionario de prisiones. Millán Astray vivió en prisiones y él creía en la redención del personal. Él creía que los funcionarios, los presos, le trataban bien a Millán Astray, y él creía que era gente que se podía reinsertar en la sociedad, y él pensaba que una manera buena era servir en el ejército y combatir salvando a España. Así que tomó como imagen la Legión extranjera francesa. Todos recuerdan que se le aprobó realizar un viaje a Tremezén, que había un regimiento de marcha de la Legión extranjera, y allí aprendió de los franceses. Y es conocido un informe era un libro que tenía el de la Legión extranjera francesa, y a mano Millán Astray puso: la nuestra será mejor. O sea, Millán Astray tenía mucha voluntad. De los 3 hitos del año 1920 tenemos primero el decreto por el cual el rey ordena que se cree el tercio de Marruecos para disminuir el reclutamiento. Habíamos visto ya que generaba mucho descontento social que se reclutaran tropas forzosas para combatir en el protectorado. Pues Millán Astray pensó que era mejor que vinieran extranjeros. Como él decía, un extranjero muerto son 2 vidas que se salvan, ¿no? O sea, vale por 2, el español que no ha ido y la suya. Con lo cual, en enero se creó este Real Decreto. Pero no fue hasta septiembre y no se hizo nada. Yo desconozco el motivo, pero hasta septiembre no se aprobó un decreto en el cual se ordenaba ya que se organizase el tercio de extranjeros. Y este decreto es importante porque ya empieza a hablar de lo más importante cuando se hace alguna unidad militar, que es el dinero. Las cosas no salen gratis. Pues ya empezaba a hablar los capítulos del presupuesto, de dónde debían salir y cómo se debían pagar. Y una parte que dice, un artículo dice muy claro, que el incremento de gasto de estas nuevas unidades se realizarán compensando con la reducción de fuerzas que obviamente se va a producir. Y el último decreto fue unos días después, que fue el que sentaba las bases de la organización de la Legión, en el cual se establecía, por ejemplo,
que la legión el tercio era una unidad de infantería en base a 3 banderas, cada una con 2 compañías de fusiles y una de ametralladoras ligeras. Esto es importante y luego, si me da pie, lo diré. Recordábamos que en esta época estaba recién acabada la Segunda Guerra Mundial y una de las armas que modificó las tácticas, técnicas y procedimientos fue la aparición de la ametralladora. Entonces la legión, veremos posteriormente, que aprendió rápido y aumentó las ametralladoras en la bandera junto al año siguiente, y esto fue lo que dio una ventaja táctica a los legionarios, el tener más ametralladoras, porque permitía fijar al enemigo y que las compañías de fusiles maniobraran. Bueno, pues este decreto también hablaba que el tercio debía emplearse tácticamente como unidad de primera línea. 75 años después, 150 años, perdón, seguimos siendo igual, una unidad de combate de primera línea. Del uniforme debe ser práctico, cómodo, vistoso y económico. Los extranjeros a los 2 años reciben la nacionalidad y cobraba todo el mundo, lógicamente. La tropa también cobraba y el tener tropa profesional implicaba que estuviesen más tiempo y conociesen su trabajo, no que cuando era tropa de reemplazo cada 2 años había que ir cambiándolos. Legionarios, mientras que estuvieran vivos, pues aguantaban todo lo que pudieran en su unidad. Pero de estos 3 hitos de 1920, celebra la Legión precisamente el aniversario del alistamiento del primer legionario. Es decir, tenemos 3 documentos que podemos haber elegido y elegimos el día que se alistó el primer legionario. Y eso ya da una imagen de la importancia que damos en la Legión al soldado, al legionario, al militar. Es fundamental, el hombre. Muchos años después, seguimos hablando y también lo diremos, que el elemento diferenciador es el hombre. Y entonces, pues creo que acertaron designando el 20 de septiembre, el día que se alistó el primer legionario. Es el que tienen en color a la derecha. Durante muchos años ha habido discusiones sobre quién era el primer legionario, porque hubo alguno que se alistó en Ceuta, otro se alistaría en Madrid, otro en Barcelona, y no sabemos quién era el primero. Bueno, pues al final el general Yago, después de una investigación del entonces teniente coronel Tortosa, que mandaba el Museo de la Legión en Almería, pues decidió que fuese el legionario Expresati de la Vega, el que fuera el primer legionario, que es el que tienen a su derecha ahí coloreado. Este hombre había combatido en África, este hombre alcanzó el empleo de sargento, fue distinguido con una cruz al mérito militar con distintivo rojo y por problemas disciplinarios tuvo que abandonar su regimiento. Pero como decíamos antes, nada importa su vida anterior, se alistó a la Legión y empezó a combatir desde el primer día y murió poco después del combate de Alhucemas, del desembarco. Tenemos aquí un coronel del Ejército del Aire, creo que hay un teniente general Expresati en el Ejército del Aire, pues este hombre es descendiente de este legionario que nació en San Roque. El emblema también es algo curioso, fue usado desde el principio, pero tampoco no aparece en ningún documento. Al parecer lo diseñó el capitán Justo Pardo y no es hasta 1923 en el que aparece en la colección legislativa. Aparece junto a una multitud de emblemas del ejército de la época. Y solo aparece el dibujo, no aparece diseñado nada. Y eso era el emblema que se designaba como permanencia, que aún mantenemos en nuestros uniformes. En pantalla tienen cómo el Instituto de Historia y Cultura hoy define al emblema, que tampoco lo voy a leer para no aburrirles. Y aquí viene la primera duda que se tiene: ¿por qué se llaman tercios? Porque heredamos incluso en la época del gran capitán, porque se le llamaba tercios. Hay muchas teorías. Bueno, yo aquí apunto la de Sancho de Londoño, que me gusta mucho este tratadista, porque nació en Ormilla, que es donde nació también nuestro cabo Suceso Terreros. Entonces yo me fío de lo que dijo este hombre y decía que se llamaban tercios porque los primeros tuvieron 3.000 hombres, así de fácil. Y era la mitad de las legiones. A lo largo de la historia, el nombre legión ha procurado ser siempre tomado por todos los ejércitos de Occidente. ¿Por qué? Porque las legiones resultaron ser unas unidades eficaces, bien organizadas y muy disciplinadas. Y por eso, no solo en España, en Europa, todo el mundo quería que sus ejércitos tuvieran algún carácter de legión. Y si ustedes investigan, hay muchas unidades. Y con los tercios pasa lo mismo. ¿Por qué nosotros quisimos retomar el nombre de tercios?
por lo que significaban para nosotros, que ya lo ha explicado el coronel Díaz, un primer ejército profesional y el primer ejército que realmente, como decía Pérez Reverte, paseamos por Europa acuchillando gente durante muchos siglos, con lo cual podemos estar orgullosos de la herencia que nos dejaron. Entre 1920 y 1925 en la Legión pasaron muchas cosas que ustedes conocen. Se crearon muchas unidades, se creó el Escuadrón de Lanceros, que hace poco en Ronda celebramos también su aniversario. Tuvimos el que he mencionado, el incidente en el Bloqueo del Malo, que también muchos de ustedes conocen, que el Bloqueo del Malo fue un socorro que realizó la Legión a una unidad del batallón disciplinario. Al teniente de la Legión no le dejaron mandar a su unidad, pero él pidió voluntarios. Salió el legionero Suceso Terreros con 15 legionarios y sabían que iban a morir. De hecho, el cuadro que nuestros amigos de la Asociación Nacional de Legionarios de Honor regalan es Voluntarios para Morir, y refleja esa acción de combate. Tenemos el Socorro a Melilla, Cudia Tajar, también donde hubo combate que el ejército español y la Legión ganaron muchas laureadas, y el desembarco de Alucemas. Después de 1925 hubo otra organización, porque el tercio, bueno, yo mismo hablo de tercio, legión, y ya probablemente en aquella época también hubiera controversia. Lo primero que se hizo en 1925, fue obviar el nombre de tercio de extranjeros y denominarle tercio de Marruecos. Pero poco después alguien decidió que tampoco se llamase tercio de Marruecos, y decidió a partir de finales de 1925 que se llamase el tercio, y a los legionarios que se le llamasen legionarios. Este es el primer documento en el cual establece cómo se denomina al tercio y a sus legionarios. En 1934, no lo he puesto ahí, hubo otra reorganización y se crearon el tercio y dos legiones, que era la primera legión y la segunda legión, que creo que el año pasado o este año celebró Ceuta el aniversario de la primera legión, ¿no? ¿Por qué? Pues están celebrando este aniversario. Y ya el último, que es con el que debemos quedarnos, es en 1937, en el cual se crea el tercio mandado por un coronel. La legión mandada por un coronel, con sede en Derrifien, y dos tercios, uno en Tahuima, en Melilla, y otro en Ceuta. Y de ahí saltamos a 1944, en el cual se da un nombre a todas las unidades del ejército de la época, a todos los regimientos. Tradicionalmente, como dice ahí el boletín, los regimientos, los tercios, tenían un nombre, ya fuera de la localidad en la que estaban ubicados, el tercio de Lombardía, el tercio de Nápoles o el de su maestre. Incluso las compañías tenían el nombre de su capitán, porque a un capitán el rey le daba una conducta y un sitio a ir a reclutar gente. El capitán cogía la conducta, se iba donde le había dicho el rey y ahí reclutaba. Y era la compañía del capitán Sánchez Pérez. Y así iba hasta que la compañía desaparecía o se hiciese lo que se hiciera con ella. Con lo cual, en 1944 se reorganizó las unidades. El primer tercio recibió el nombre de Gran Capitán, segundo tercio Duque de Alba, que ustedes conocen, y el tercer tercio, que se había creado en 1939, de Don Juan de Austria. Y ya llegamos a la parte más importante, del cuarto tercio. En 1950 se crea el cuarto tercio. Y aquí me gusta poner este Real Decreto, este documento, porque dice que en 1950 había acabado ya la Segunda Guerra Mundial y España empezaba a ver la luz un poco después de la Guerra Civil, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaba a crecer económicamente. Entonces el ejército de Marruecos le estaba costando económicamente pues, mucho dinero. Entonces decidió reducir las fuerzas. Sin embargo, en estas nuevas plantillas, a la Legión, en vez de reducir, le incrementa un tercio, que es el nuestro, con lo cual podemos
podemos estar satisfechos porque fue una decisión muy acertada. El artículo dice: las circunstancias del momento aconsejan reforzar a aquellas unidades cuyo especial cometido y localización lo requiere, en este caso la Legión. Así que en octubre de 1950 se crea el cuarto tercio, que recibió el nombre de Alejandro Farnesio. Alejandro Farnesio lo tienen ustedes en Ronda, al lado del museo tienen su estatua. Nació en 1545 en Roma, era nieto de Carlos V, era nieto bastardo, pero el rey reconoció a su hija. Fue veterano en Lepanto y en San Quintín, era sobrino de don Juan de Austria y combatió siendo muy joven en Lepanto. Y Juan de Austria le regañó por una acción y Alejandro Farnesio le dijo la frase que a mí me gusta mucho, que tiene abajo, que vale para cualquier empresa moderna. No puede llenar el empleo de capitán quien valerosamente no haya hecho primero el oficio de soldado. Hay que conocer al subordinado, hay que conocer sus vicisitudes para poder mandarlos bien. Y Alejandro Farnesio lo hizo en Lepanto. Su tío le regañó, pero le dijo que le daba igual. Fue jefe de los tercios en Flandes y era apodado el Rayo de la Guerra. ¿Dónde fue desplegado el tercio? En Villasanjurjo, en Alhucemas. Allí ya había unidades legionarias, había antes, pero bueno, el tercio decidió desplegarse, que fuera desplegado allí. Recordamos que unos años antes había ocurrido ya el desembarco de Alhucemas y el protectorado estaba tranquilo y estaba seguro, y en principio, de lo que veremos de los diarios de operaciones, no había grandes sobresaltos, pero había cometidos sí que son importantes. Se crearon 3 banderas, la 10ª, la 11ª y la 12ª, más una agrupación mixta que englobaba todas las armas y todas las unidades de apoyo. Para organizar un tercio, una unidad, para que despliegue en una unidad en un terreno complicado, no es fácil. No podemos coger gente de recluta, todos no pueden ser nuevos, porque entonces costaría 1, 2 o 3 años que ese tercio pudiese funcionar. ¿Qué se hizo? Lo que se hacía tradicionalmente en la Legión. Se cogía gente por sorteo del resto de los tercios. El sorteo lo presentaba el coronel que mandaba el tercio y el coronel del cuarto tercio. Si no estuviera el coronel del cuarto tercio, ¿a quién mandaría el otro? A los peores, ¿no? Pues entonces había que garantizar la transparencia del proceso, porque si no... El caso es que, en base a sorteos entre los otros tercios, se crearon todas las banderas y desplegaron en el cuartel del Regimiento África 53, que a partir de ese momento fue ocupado por el cuarto tercio. Ahí en el diario de operaciones tienen que el 31 de marzo de 1953 desfilamos por primera vez en Málaga, acompañando a nuestra cofradía de Mena. Según parece, la primera vinculación... Aquí he visto a Álvaro Mendiola, ¿no? Por aquí. Álvaro, ¿tú me corriges? Bueno, pues la primera vinculación de la Legión con Mena empezó en 1928 y ya empezaron a vislumbrar la manera de que desfilasen acompañando al Cristo de la Buena Muerte en Semana Santa. Según parece, en 1929 se intentó y no pudo ser, y finalmente en 1930 se produce el primer desembarco de legionarios en Málaga para acompañar a nuestro Cristo de la Buena Muerte. Y en 1931 creo que se produjo la primera guardia al Cristo. También estaba Paco Berni, tú también puedes aportar luego lo que tú quieras. Vuestro antecesor, el hermano mayor de la época, escribió al coronel, le dijo: habéis, mucho tiempo después del desfile, habéis sido la nota seria cumbre de la Semana Santa. Todavía, y a todas horas, sigue hablándose en Málaga de la Legión. Bueno, pues el cuarto tercio por primera vez vino el 31 de marzo de 1953. Y este año hemos vuelto también. Creo que lo habéis cuadrado también para eso, ¿no, Paco? En 1953 recibimos la bandera, también donada por la Cofradía de Mena. Y aquí quiero hacer un inciso. Cuando se creó la Legión no tenía bandera, no había bandera nacional. La primera jura de bandera se hizo con una bandera prestada, como la que tienen en pantalla.
no tengo, creo que era del regimiento Ceuta 60 o del regimiento Serrallo, porque creo que también yo no tengo claro con qué jura se hizo, pero la Legión no tenía bandera al principio. La primera bandera se iba a entregar en 1923 y se creó una unidad de legionarios para ir a Madrid a recibir la bandera, pero también el protectorado estaba bastante revuelto y no se pudo ir, con lo cual la Legión no tuvo su bandera de combate hasta 1927. Por eso, cuando ustedes van a ronda a las formaciones o a cualquier acto militar, ven que nuestros guiones, como tienen abajo a la derecha, reciben honores. Los guiones en España no reciben honores. Los honores se entregan a la bandera nacional, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como la Legión durante unos años no tuvo, estos guiones recogieron la honra de los combates, de las medallas militares, de las laureadas, con lo cual, y luego como no entraba la bandera en formación, pues había que rendirle algo. Los honores pues les rendían al guión. Por eso es exclusivo nuestro y no lo verán ustedes en muchas formaciones. El cometido más importante durante esos años fue, no me sale la palabra, cubrir el Peñón de Alhucemas. Viene ahí el diario de operaciones, pues dando cumplimiento, se traslada al Peñón de Alhucemas para guarnecer los peñones, es la palabra más bonita. Había permanentemente una unidad de legionarios. Entonces, ahí abajo a la derecha, aprovechando también que el coronel Díaz ha hablado de los Reyes Católicos, ahí tienen el testamento o parte del testamento de Isabel la Católica. Y dice Isabel la Católica: y ruego y mando a mi hija y a su marido que no cesen en la conquista de África y de pugnar por la fe contra los infieles. Esto fue en 1504. Que no cesen las conquistas de África. ¿Y por qué? Bueno, porque ya se había conquistado Granada. Ya la frontera de los españoles, de los cristianos, con el musulmán, no era todo el perímetro que va de Algeciras hasta Almería. La frontera ya era el mar. Con lo cual, yo entiendo que ahí hubo tres ideas. Una económica, porque nosotros comerciábamos con el reino de Granada. Aunque estuviésemos en guerra, al final comerciábamos. Llegaba de África oro a Granada, llegaría seda, llegaría lo que fuera. Una vez que desaparece el reino de Granada, ya no podemos. Económicamente también porque tenemos los Pirineos y España no puede crecer hacia Francia. Y aún España todavía era un pequeño proyecto. Los Reyes Católicos lo unificaron y la corona de Aragón ya se había expandido hacia el Mediterráneo, con lo cual Isabel la Católica, como era castellana, la única opción que veía era crecer económicamente hacia el norte de África. Aparte, el norte de África también nos daba problemas, había problemas de seguridad. La defensa de España se hizo de tres pilares. Uno lo ven ustedes por la costa, que son las murallas, las torres de vigía, que informaban de la llegada de musulmanes. El segundo pilar era los barcos en el Mediterráneo y el tercer pilar era las posesiones en el norte de África. Con lo cual, a partir de 1500, pues tomamos Orán, Bujía, Argel, Mazalquivir, Trípoli y Túnez. Vélez y Alhucemas, lo tienen ahí los años, y Chafarinas en 1840. Es decir, nosotros, de toda esa presencia que tuvimos en el norte de África, que se paró porque al final España se concentró, lógicamente, en América, pues al final las conquistas que la pobre Isabel la Católica dijo, pues no se concretaron. Pero seguimos manteniendo Vélez, Alhucemas, Chafarinas, lógicamente además Ceuta y Melilla. Esas son las islas y peñones que guarnecen las Fuerzas Armadas. Y simplemente voy a decir, ahí tenemos tropas en las tres, que ahora también lo detallaré, pero muchas veces sale en prensa o salen noticias que están en un presidio. Los militares están en un presidio. Sí, es un presidio. La RAE identifica presidio como una guarnición de soldados que se ponían en las plazas, castillos y fortalezas para su custodia. No es una prisión. Presidio está bien dicho, pero cuando lo dejan con tono despectivo, pues hay que corregirlos. Son presidios porque hay militares defendiéndolo.
y desde aquella época cobraban. Por aquí tengo el reglamento de lo que tenía que haber por cada uno: una compañía, un teniente, un subteniente, 4 sargentos, 4 cabos primeros y 20 de tropas. Y los soldados cobraban 2 escudos de vellón al mes, más la comida. Y hago un salto ahora a la modernidad, porque estamos realizando operaciones permanentes en Ceuta, en Melilla, en Canarias y en Baleares. Y como es un ilustre general del cuarto tercio, pues hay que mencionar al que lo manda, que es el teniente general Salón, que hay mucha gente que no sabe que en España estamos haciendo operaciones permanentes pues desde hace muchos años, pero enmarcadas digamos, en la modernidad desde no hace mucho. Aquí está el comandante aéreo, que sabe que el Ejército del Aire es el responsable permanentemente de la defensa aérea de España, y permanentemente hay aviones volando o aviones en alerta por si hay que hacer frente a alguna amenaza. Pues también hay militares en todas las islas. Ustedes vieron hace unos años en Ceuta cómo había legionarios del segundo tercio evitando un salto masivo que hubo en Ceuta. Pues son las operaciones permanentes, y como nuestro general Salón está mandando, pues quiero poner en valor también ese trabajo que hacemos en el Ejército de Tierra. Bueno, no lo he dicho antes, pero quiero decirlo. Voy a ver con el puntero. Esto es Alucemas. A ver si lo pongo aquí. Aquí. ¿Ven eso de ahí? Eso es la frontera más pequeña de España, del mundo, perdón. Son 85 metros y ahí hay una cuerda. Entonces, aquí tenemos a los militares españoles y aquí están los marroquíes, y ahí la cuerdecita para delimitar la frontera más pequeña del mundo. Esto es Alucemas. Ven al fondo, estas son las operaciones que se hacen para llevarle comida a los legionarios, y se lleva un buque de la Armada con un helicóptero, y al fondo ven un Super Puma que está ahí justo en la frontera donde está la cuerda. Bueno, pues damos un salto, porque ya acabamos la primera época de Alucemas con la independencia de Marruecos. En 1956 se produce lo que lógicamente tenía que ocurrir. Si era un protectorado para que Marruecos fuese independiente, pues en 1956 lo declaran. Ya vemos que el rey de Marruecos ya en aquella época, el 16 de mayo, hablaba de las fronteras históricas, que ya empezaba a incluir Ceuta y Melilla. Tampoco lo vamos a mencionar hoy, tampoco es el tema de la conferencia, pero desde la independencia de Marruecos, pues siguen con sus reclamaciones territoriales. ¿Qué ocurrió? La retirada de Marruecos no fue a la desbandada. Hubo un acuerdo con las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes para ir abandonando paulatinamente los acuartelamientos y que ellos los fueran ocupando. Y cuando llegó el turno del cuarto tercio, se entregó y el cuarto tercio se fue. ¿Dónde se fue? Al Sáhara. Y aquí, no sé si se ve bien, sí se ve. Estos son los territorios del África, voy a poner el puntero otra vez, del África Occidental Española, que estaba compuesto por Ifni y por el Sáhara, que es la parte más importante. Esto que tienen ustedes aquí es lo que decía antes, que es la zona de Tarfaya o Cabo Judi, que era parte del protectorado. En aquella época, cuando España asumió eso como protectorado, nadie entiende por qué lo hizo. Eso era un país era un territorio de una tribu tecna, que se llama Tecna, que eran muy independientes, y Marruecos nunca había tenido. Pues Marruecos obligó a que esa zona fuera parte del protectorado. ¿Qué ocurrió cuando en 1956 se declaró el fin del protectorado? Que esto pasó a ser marroquí y ya no generó el primer problema, que en Sáhara y en Ifni pensaron que habíamos entregado todo, porque en España no fuimos capaces de comunicarlo bien. Entonces tuvimos ahí un problema que se resolvió, pero bueno, que fue un problema bastante importante. Y de esta zona fue donde empezó la Marcha Verde varios años después. Con lo cual, fíjense, ese territorio que no parece nada, la importancia que tenía. Bueno, yo creo que de nuestra presencia en el Sáhara y en la costa africana occidental es fácil de entender, viendo solo dónde está Canarias,
pues es fácil de entender que canarios cogían el barco de pesca, iban hasta donde llegasen, y si tenían que dormir al otro lado, dormirían. Yo creo que es algo obvio. En 1476 se fundó Santa Cruz de la Mar Pequeña, que fue una factoría que tuvo mucho éxito, pero al final la destrozaron y nunca más se supo dónde estaba. Ahora vemos la importancia. Y luego el capitán Bonelli realizó las expediciones en el Sáhara en 1884, y a partir del 1800 capitán Bonelli fundó Villa Cisneros, que es donde fue el cuarto tercio, y en 1886 todo ese territorio pasó a depender de la Capitanía General de Canarias. Y en 1934 el coronel Capaz ocupó Ifni, equiparando Ifni con Santa Cruz de la Mar Pequeña, pero que nadie sabe dónde estaba esa ubicación. Estuvimos en Ifni 20 años, más o menos, del 34 al 57, 59. Luego veremos que en Afganistán estuvimos lo mismo. Yo no conozco Ifni, pero por lo que he leído, España en 20 y tantos años en Ifni hizo, con la mitad de dinero, con la mitad de gente, infinitamente más de que la coalición mundial hizo en Afganistán. Ese es el tamaño del Sáhara. Era la provincia española más grande, bueno, con diferencia, tenía más de 1.200 kilómetros de costa, 250 kilómetros en la parte más ancha. Imagínense lo que era patrullar por el desierto. Yo imagino ahí cuando yo pues, no he venido con el vivero, pero cuando dijeron que bueno, debería ser una barbaridad. Y a la derecha tienen lo más importante de la época, que era dónde estaban los pozos. Era imposible que una compañía patrullara por el desierto sin saber dónde podía al menos tener agua. Por eso era muy importante tener ubicados en los pozos. En el Sahara vivían pues, los bereberes, yo creo que ya los conocen todos ustedes, son nómadas, independientes, orgullosos. Hay un autor que se llama Mariano Fernández Aceituno, que era jefe que empezó de teniente de tropas nómadas, que tiene un libro desde el Paleolítico hasta el final del Sáhara, buenísimo, que yo recomiendo su lectura. Y también tenemos ahí pues, lo que hablaban los manuales, que también veremos luego. ¿Y por qué fue la Legión al Sáhara? ¿Por qué fue el cuarto tercio a Villa Cisneros? Pues como pongo ahí abajo, para acudir al fuego. La Legión acude siempre donde llega fuego, usa una de primera línea, y en aquella época, ¿dónde estaban los disparos? En el Sáhara. Y ahí a la izquierda tienen el despliegue enemigo en el año 57 en el Sáhara. Cada bolsita roja es un grupo del Ejército de Liberación Nacional. Una vez que se independizó Marruecos, ¿qué es lo que hizo? Patrocinó o sufragó o fomentó la revuelta de indígenas tanto en Ifni como en el Sáhara para echar a los españoles. En el 1956 hubo una decisión que tomó el gobierno, y al final el general Pardo de Santayana, que era el jefe del Sáhara, tomó, que hizo pagar impuestos a los saharauis. Entonces, aquí hubo un problema. Primero, pagar impuestos no le gusta a nadie, y pagar a los saharauis menos. Y encima le dieron una tarjeta de identidad a cada uno. En África, yo creo que también desde el Neolítico, hay una pugna entre pastores y agricultores. Y cualquier conflicto en África que ustedes conozcan, al final, acaba en eso. La tarjeta de identidad implica sedentarismo, implica anclarte a un punto, que es lo contrario que lo que quieren los bereberes, que son nómadas. Y para ellos el agricultor es una raza inferior. Cuando le dimos la tarjeta, pues nos perdimos el cariño de los saharauis. No digo que eso sea el problema que tengamos a lo largo del tiempo, pero eso nos causó muchos problemas y nos causó muchos incidentes. En el año 1957 se produjo una guerra corta, pero ya en el 57-58 ya el Ejército de Liberación hizo acciones muy importantes contra las fuerzas españolas, y todos conocen la masacre de Chera, que nuestra 13 bandera pues, sufrió muchas bajas en el barranco. Y a final de ese año pues, llegó el cuarto tercio al Sáhara, que empieza la segunda época, se organiza con la 10ª bandera, la 9ª, la 10ª y la
y el grupo de caballería, además de una batería de artillería. Hubo una época que hubo un batallón, el batallón Cabrerizas, que perteneció al cuarto tercio, porque cada tercio tenía que tener 3 unidades de maniobra, ¿no? Una vez que se creó el grupo de caballería, el batallón Cabrerizas volvió a su ubicación inicial, y ahí tienen imágenes del acuartelamiento. Tienen ustedes el monolito, ¿no?, que todos ustedes conocen, el monolito de compañerismo que tenemos en Ronda, en el patio de armas, pues lo tienen a la entrada del acuartelamiento. Y estas naves que le llamaban catenarias, me parece, que eran unas naves que deben ser lo más útil en estar con el Díaz, que luego, si quiere, con él le cedo la palabra para que... ¿Qué es lo que hacían los legionarios pues de todo ese terreno tan grande que hemos visto? La mitad era para el cuarto tercio, la mitad sur, la mitad norte para el tercer tercio. Y a mí me gusta mucho, por lo que he dicho antes, al final lo que tenían que hacer es patrullar por el desierto, comprobar que los pozos estaban en buen estado, comprobar que la carretera de Villacinos a Layún estaba transitable porque era la mejor ruta. Y aquí tienen un informe de un nomadeo que se hizo precisamente con el cuarto tercio. 55 vehículos, podían ir unas 200 personas, y un cometido muy bueno que hacían era enlazar con las tribus. Ahí podía ir el teniente, podía ir un capitán, y había que hablar con los como le decíamos en Afganistán, con los ancianos, porque al final es la manera de ganarse en tiempo de paz a estas poblaciones. Y entonces el cuarto tercio, después de muchos años ahí en el desierto, pues hizo muchos manuales de combate en el desierto, manual de operaciones, manual de supervivencia y manual de conducta. Dice, un medio muy eficaz para combatir a este posible adversario es la preparación psicológica de la población nativa, que generalmente reacciona de modo colectivo y espontáneo. En este sentido, conviene traerse a las personalidades más influyentes y notables, asociándolas al esfuerzo del tiempo de paz. Eso es lo que se hacía, entre otras cosas, en los nomadeos. Estos manuales se escribieron en 1975 por el cuarto tercio, y creo que era el coronel Mariñas, el coronel Gerardo Mariñas, que su hijo estuvo en Ronda también, ¿no? Era hijo que mandó la 10ª bandera. Pues esto que estoy leyendo está escrito en un manual de combate en desierto actual. Es decir, que cuando nos hemos ido a Afganistán o a Mali, hemos utilizado manuales en que nos dan referencias de documentos de hace unos pocos años, con lo cual podemos estar orgullosos de lo que hacían nuestros veteranos y lo que hacía el cuarto tercio, que también hemos venido a presumir. Y ya llegamos pues al final del Sáhara, que también se celebra en estos días el 50 aniversario de la Marcha Verde. Aquí pongo que en el año 64 el presidente de los Estados Unidos le comunica al jefe de Estado español que el Sáhara Occidental será para Marruecos. Eso es en 1964. Y no lo digo yo, esto es de un documento, de un estudio del Centro Superior de Estudio de la Defensa, con lo cual tiene que estar documentado. Es decir, 10 años antes ya sabíamos que el Sáhara se iba a entregar. Y el papel de Estados Unidos en el Sáhara también es digno de resaltar, tanto como que ahora España ha reconocido al Sáhara recientemente y la presión de Estados Unidos viene desde el año 53, en el cual no pudimos entrar en la OTAN porque vivíamos en la dictadura, pero Estados Unidos era consciente de la importancia que tenía España y Marruecos en el escenario internacional y no quiso renunciar a ninguno, no quería que Marruecos cayese en la órbita soviética. Pues al final Estados Unidos ha estado padrinando a España y a Marruecos desde el 53 hasta ahora, y al final la decisión pues estaba tomada. A pesar, se creó el Frente Polisario. Polisario, ¿qué significa? Frente Popular para la Liberación del Río de Oro, y la seguía el Hanra, que son las dos provincias del Sáhara, que mucha gente que yo de joven no sabía lo que era Polisario. Y realizaron 33 hostigamientos a tropas españolas durante este tiempo, antes de llevar a cabo la Marcha Verde. El cuarto tercio estaba en el sur y todo estaba ocurriendo en el norte. La zona nuestra estaba segura porque estaba el mar y Mauritania, ahí no había ningún problema, pero el norte sí era más complicado. ¿Qué se hizo? Se organizó una agrupación táctica del cuarto tercio denominada Agrupación Táctica Gacela, que se iban cogiendo unidades del cuarto tercio y se iban desplegando en el norte para apoyar
a las operaciones, al tipo. En principio, las operaciones que se pensaban que iba a tener Marruecos eran operaciones ofensivas con sus fuerzas armadas, y por eso ocuparon trincheras, cavaron pozos y estuvieron preparados para recibir a las fuerzas armadas. Pero ya luego hubo un visionario que Operación Marabunta. Ya se sabía que no iba a haber una operación militar, lo que iba a haber es una marcha con gente civil, que no se podía hacer nada con ellos. Pues bueno, pues el cuarto tercio estuvo desplegado, y en esta época se produjo nuestro último fallecido en el Sáhara, que fue el sargento Carazo, en Tifariti. Lo que hacía el Frente Polisario, atacaba un objetivo y se replegaba. Bueno, pues atacaron el puesto de Tifariti. Un grupo de fuerzas nómadas fue en persecución, sufrió una emboscada en esta zona, se hizo la noche y al final hubo que desplegar una sección de legionarios. Llegaron en helicóptero, tomaron más o menos por esta zona y fueron avanzando por las alturas para buscar al enemigo que estaba emboscado aquí. Bueno, pues finalmente durante la mañana el sargento Carazo recibió un disparo y falleció en combate. La sala histórica del cuarto tercio se llama Sargento Carazo, en honor a este suboficial. Y para los que van a Ronda, que veo que por aquí hay muchos que no... Este hombre es el teniente coronel Mariano Cuesta, es un hombre cara mayor, que tiene un bigote muy grande. Pues cuando ustedes lo vean ahí en formación, que sepan que este hombre participó en este último combate en el Sáhara. Y ya después del Sáhara, el tercio lo abandonó a finales del 75, y después de un tiempo desactivado, pues renace en Ronda. La idea de crear el tercio en Ronda inicialmente se creó como tercio de apoyo, y su objetivo era instruir a los legionarios. Simplemente llegaban a Ronda, se le hacía la fase de instrucción y iban a cualquiera de los otros tercios. Era su único cometido. Bueno, aquí tienen una serie de hitos, como la creación de la BOEL. En cada tercio hubo una sección de operaciones especiales, pero al final se agruparon todas y se creó una unidad de operaciones especiales, que fue la BOEL. En el 85 llegó el grupo de ligero de caballera de Ronda, luego se desactivó. En el año 2002 la BOEL se fue a Alicante, que también lo saben todos ustedes. Cuando llegó la Legión a Ronda, bueno, no era bienvenida, pero era algo residual. Creo que se ha magnificado el que Ronda no quería la Legión. Hubo sus disputas, hubo disputas políticas, hay unas actas efectivamente en las cuales se vota, pero la reunión se hizo para hablar de una permuta de terrenos, y al final aquello acabó discutiendo sobre la Legión, pero bueno, eso da igual. Lo que yo sí que sé es que cuando se fue la BOEL de Ronda a Alicante, ahí sí que los reños se quejaron y no querían que se fuera la Legión, porque quiere decir que algo haremos bien para que el pueblo de Ronda nos haya reconocido con tantos premios, tanto cariño, y que su población civil, que presuntamente, digo presuntamente porque no está claro, no querían que fuéramos, lo que está claro es que no quisieron que la BOEL se fuera a Alicante. Y ya para ir, yo no sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno, para hablar de la última época, pues voy a hablar de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que es reciente, del año 2005, pero me sirve para hablar todo lo que ha hecho el cuarto tercio en estos últimos años. Y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, pues obviamente habla que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la integridad territorial, también a contribuir militarmente a la seguridad de España en el marco de organizaciones internacionales, y preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas. Esos son los tres cometidos más importantes que tenemos las Fuerzas Armadas. Bueno, pues la integridad territorial la tenemos cuando en el año 2002, si recuerdan ustedes, se tomó la isla de Perejil, que aparecieron allí unas militares o policía marroquí. Pues se hizo una operación, la operación para restaurar la soberanía la llevó el Mando de Operaciones Especiales de Alicante. El segundo tercio en Ceuta también alertó gente, y nosotros pues reforzamos Melilla. Esto fue en verano y recuerdo que en verano la mitad del tercio estaba de vacaciones.
pero bajó mucha gente allí a decir, conmigo cuente mi tonel, conmigo cuente mi tonel. O sea, que al final hubo que coger gente de donde estuvieran y los legionarios dieron un ejemplo pues, de voluntariedad. En catástrofes, aquí en Málaga no tengo que decir nada de lo que hemos ayudado. En el 89 hubo unas inundaciones aquí que vinieron más de 1000 legionarios a ayudar. En la Serranía de Ronda, en el año 91, también hubo un incendio gigante que también hubo muchos legionarios desplegados. En el 98, en febrero del 98, en enero del 98, otras inundaciones que también tienen ustedes ahí, que vino. Voy a leerlo porque no... Bueno. La subdelegación del gobierno desplegó en la zona 2 camiones y un jeep con 30 efectivos desplazados del acuartelamiento de la Legión en Ronda. Ese teniente era yo, con lo cual por eso tengo que pegarme también a alguna... Lo que sí está claro es que yo había estado en la academia muchos años defendiéndome del enemigo ruso, y el primer cometido gordo que me dieron fue en las inundaciones, que yo no sabía lo que tenía que hacer. Pero bueno, estuvimos aquí, estuvimos en Guadalmar, estuvimos ayudando aquí a un montón de gente 24 horas, y para mí fue una primera misión fuera de lo común que me dio mucha satisfacción. También conocen ustedes que el mismo día de la Inmaculada del año 2002, pues después de la formación, o creo, no sé ni siquiera si formamos, era una compañía para Galicia, para recoger chapapote. Y el año pasado, pues también tuvimos la crisis de la Dana, que estuvimos pues todas las navidades mandando gente a la Dana, y todavía me llama gente de Paiporta para agradecerme el trabajo de los legionarios. Y finalmente, pues en el marco de las organizaciones internacionales, aquí tienen ustedes todas las misiones que ha estado el cuarto tercio. En las que está el guión del cuarto tercio es porque fue la primera unidad, y en el resto la Legión fue la primera unidad. O sea que de momento ahí la única que no fue la primera Legión fue Afganistán. Entonces, nos vamos al año 92, que desplegamos en Bosnia. En el año 92, la disolución de la Legión, según parece, estaba sobre la mesa, y creo que era algo inminente. El mismo, me dice que el general Gavariz quizá pueda hablar más que yo, ¿no?, de esto. Lo que está claro es que al ministro García Barca le decían, ministro, te la estás jugando, esto tiene que salir bien. Y el ministro Vargas bajó a Málaga, habló con el inspector de la Legión y le dijo, si sale bien es el futuro de la Legión, si sale mal no sé qué futuro tiene. El rey impuso que fuese la Legión a Bosnia y dijo, la Legión lo hará bien si está bien mandada. Y la Legión siempre está bien mandada. Así que fue designado el coronel Zorzo, que como ya lo defendían en aquella época, era muy reflexivo y muy poco impetuoso, que es lo que hacía falta en este conflicto, y lo hicimos muy bien. Es cierto que la primera agrupación se llama Agrupación Málaga, la agrupación llevaba gente de Ronda, pero también llevaba compañías de otros tercios, que también hay que reconocer el trabajo que había la compañía de Melilla, compañía de Ceuta. Con lo cual, y creo que también nos salvó la vida un poco, que era una misión exclusivamente de ayuda humanitaria. Nunca más hemos hecho una misión igual. Y ahí llevar ayuda humanitaria es muy complicado. Primero porque es muy arriesgado. Muchos militares murieron llevando ayuda humanitaria, porque es un objetivo rentable. Muchos incidentes se produjeron porque querían cortar la ayuda humanitaria. Hoy en día es una misión que no hacemos. ¿Qué hacen los militares? Crear el entorno para que la ayuda humanitaria llegue a través de la organización que le corresponda, que suele ser Naciones Unidas, pero nunca la entregamos nosotros. Y aquí se hizo. Con lo cual, bueno, creo que también contribuyó a dar una buena imagen de nuestros legionarios. Después llegó el año 97 a Albania. A mí me gusta esta misión, demostramos nuestra capacidad de reacción. Ahí tienen ustedes que el coronel Ortiguela alertó el día 31 y el día 9 ya estaban en el barco. En menos de 9 días estaban los legionarios de la 10ª bandera embarcados en Valencia para desplegar en Albania para supervisar el proceso electoral. Cuentan los veteranos que yo creo que mis cabos aquí estuvieron en Albania o fueron pintando los vehículos en el barco porque no les dio tiempo. Entonces dijeron, bueno, terminad en el barco que tenéis tiempo de la travesía para terminar. Esta misión solo fue el tercio, desplegó en marzo y volvieron en verano una vez que finalizó el proceso electoral.
En el año 2001 desplegamos en Kosovo, al mando de él, el coronel Muñoz, también malagueño. Esta misión fue, creo, que fue la primera misión del tercio en el marco de la OTAN. Bosnia fue en el marco de Naciones Unidas y Kosovo fue en el marco de la OTAN. Desplegamos en Istok, en un territorio bastante amplio, y éramos una misión pues, que generalmente teníamos que dar seguridad a iglesias ortodoxas, teníamos que dar seguridad a minorías, teníamos que dar seguridad a los refugiados que se habían ido del país y querían volver. La verdad que fue una misión bastante compleja. Después fuimos a Irak. Es curiosa la misión de Irak. El cuarto tercio fue en la tercera rotación, pero en todas las rotaciones hubo legionarios. De hecho, la primera unidad designada para ir a Irak fue la Brigada Aerotransportable, pero el grupo táctico, el batallón, la bandera, fue de Almería. La siguiente unidad que fue seleccionada fue la Brigada 11 de Badajoz, pero alguien, que no sé quién sería, diría que tenía que ir legionarios, y al final se designó una compañía del cuarto tercio. Y finalmente ya la tercera fue la vencida y fue la Legión, que era la que querían los políticos que fueran, lo que pasa es que no sabían cómo explicarlo. Y al final la tercera fue la Legión al completo. Esta misión, pues bueno, fue muy compleja también. Aquí creo que es en la que más en combate ha entrado nuestra gente. Era permanente, salir por la base y tener algún tipo de incidente. Y bueno, se dieron, como ha dicho el coronel Díaz, muchas cruces rojas y se reconoció el valor a muchos legionarios. Y poco después nos fuimos al Líbano, también me tienen ahí con mi compañía, que también me gusta, aunque no se me vea, estoy por ahí. Líbano es la misión más compleja que yo creo que hemos estado. Fue en el marco también de Naciones Unidas, y no les tengo que decir lo compleja que es, que todavía estamos sufriendo hasta hace poco el conflicto en el sur del Líbano, en Gaza, y es un conflicto tremendo. Yo el otro día estuve en Toledo, había un cuadro muy gracioso de un pintor de hace unos años, que había un militar de Naciones Unidas, un israelí y un libanés en el suelo con una aceituna, mirando a ver dónde había caído, porque en Líbano es cierto que hay unos olivares que están en la frontera, y depende de dónde vaya para un lado, la aceituna es libanesa o es israelí. Entonces nos lo tomamos a broma. Entonces discutían, y tenía que ir un soldado de Naciones Unidas a ver dónde estaba el olivo y dónde había caído la aceituna. Y los capitanes nos reíamos. Y decían, pues tengo que estar yo preocupado de dónde está la aceituna. Y decían, ojalá siempre estemos preocupados por dónde cae la aceituna. Ahora están preocupados dónde caen las bombas. Con lo cual, es cierto que no le damos importancia, pero el conflicto, el tiempo que ha estado latente, pues la gente ha crecido prósperamente en el sur del Líbano. Otra vez, pues, aquello estará hecho un desastre. También estuvimos en Irak, en Afganistán, que tienen imágenes, y creo que es cuando volvemos a los orígenes. Yo no estuve con el tercio en Afganistán, pero estuve en Kabul, y todo lo que he hablado del combate del desierto, todo lo que he hablado de gente aislada, todo lo que he hablado de ganarse el corazón y las mentes, que ya lo decía el general que mandaba Afganistán, esto ya se hacía en el Sahara en su día, que lo hemos dicho al principio, ya lo decía el coronel Mariña, hay que ganarse a la gente en tiempo de paz, ¿no? Después nos fuimos a Mali, y aquí aprendimos que había otro tipo de misiones. Mali era una misión de entrenamiento. Ahí lo que nos dedicamos era a entrenar a las fuerzas malienses para que ellos lucharan con el terrorismo. Afganistán, Irak produjo muchas bajas en los militares, y en España y en la OTAN y en la Unión Europea. Y al final son bajas que son difíciles de asumir. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Garantizar que el país sea capaz. Pues bueno, pues hemos estado en Mali durante más de 10 años, ¿no? Durante 10 años, entrenando a sus fuerzas armadas. Los españoles son muy queridos, los españoles son muy interesados, son muy respetados porque son muy cariñosos con la gente. Yo tuve el honor de mandar la unidad que desplegó en Mali cuando estuve el jefe de la bandera, y para mí fue una experiencia, impresionante. ¿Cuál es el futuro? Que también estamos hablando de historia del cuarto tercio, pero porque dicen que para conocer el futuro hay que andar para atrás. Pues estamos viendo la guerra de Ucrania, y esto es lo que se está implantando en el cuarto tercio.
Hemos visto otra vez las trincheras, que no las veíamos desde la Primera Guerra Mundial. Y yo cuando era capitán y le decía a los legionarios que íbamos al campo de maniobras y decíamos, vamos a picar un pozo de tirador es complicado y salen callos. Y yo le decía a los legionarios, vamos a picar. Y decía, mi capitán, pero eso es muy antiguo, mi capitán, eso no va a volver. Pues estamos viendo a la gente en las trincheras, estamos viendo los drones. Ahora mismo, en el combate en Ucrania hay una franja de 15-20 kilómetros que ahí no se mueve nadie sin que un aparato no tripulado lo vea, con lo cual es imposible. Entonces, por eso estamos intentando potenciar incluso la brigada de la Legión. En Ronda tenemos en el tercio legionarios haciendo drones, porque tenemos que tener muchos drones que sean baratos y que se rompan, porque al final es el combate más próximo que vamos a llevar. Luego la protección de contradrones también es importante, porque igual que nosotros los tenemos, el enemigo también. Y luego el liderazgo. Estas operaciones requieren potenciar la capacidad de liderazgo de nuestra gente. El ejército ha implantado una cosa que se llama mando orientado a la misión, en el cual no se le puede dar todas las órdenes a un teniente, a un sargento, a un capitán. El jefe le dice el propósito, le da los medios y el hombre tiene que decidir, porque estamos aislados, porque no tenemos capacidad para preguntar a mi capitán qué hago, a mi coronel qué hago. No podemos. Entonces necesitamos una nueva capacidad de mando. Pero sobre todo, vuelvo a lo mismo, lo más importante es el hombre. Es el principal recurso. Sin un buen legionario, sin que nos preocupemos por ello, podemos tener el mejor vehículo, el mejor avión de combate, que al final la guerra la perdemos. Y nosotros, en la Legión, como hemos visto desde el principio, hace mucho esfuerzo en potenciar la calidad del legionario, que esté preparado, que esté motivado y que sea un soldado ejemplar. El futuro, pues ya verán ustedes que la Legión a partir del mes que viene despliega en Eslovaquia y al cuarto tercio le tocará desplegar de junio a diciembre del año que viene. En el 2014, cuando se invadió Crimea, la OTAN desplegó pequeñas unidades en la frontera, pequeñas unidades multinacionales, pero desde los países bálticos hasta Bulgaria. Pero ya después de la invasión de Ucrania hemos visto que esas unidades tienen un problema, que son pequeñas y que son demasiado multinacionales. Eso no hay quien lo mande. De 20 países eso es imposible. Y que eran pequeñas. Han crecido a brigada, hay más de 1.000 militares desplegados por cada una de estas unidades y España, como ven, lidera la de Eslovaquia. Es un esfuerzo muy importante. Con lo cual ahí tienen todos los medios que están allí desplegados y que con un poquito de suerte pues en marzo estaremos allí. Y para acabar, leo una frase de Juan Zabaleta, que era también un historiador del siglo XVI. Los soldados de bien, por hacer larga la vida de su patria, hacen la suya corta. Entre venenos y fatigas guardan la vida para un golpe. Su muerte no hace más estruendo que el que hizo el golpe que les dio la muerte. Su mira en su vida solo fue la buena fama. Ellos supieron merecerla, pero no hacerla. Los hombres de pluma elocuente, no yo, pero yo lo intento, están obligados a la inmortalidad de esta espada brillosa. Con lo cual, para acabar, pues hay que hacer el homenaje a todas las bajas que ha dado la Legión a lo largo de su historia, más de 9.000 muertos, 35.000 heridos, 1.000 desaparecidos, y en el caso del cuarto tercio, no lo he mencionado voluntariamente al principio, porque quería hacerlo ahora, el legionario León Gómez, que falleció en Bosnia como consecuencia de un ataque con mortero, y el legionario del Castillo Peinado, que da nombre a nuestra residencia de tropas en Ronda, que falleció en Kosovo en el año 2001 como consecuencia de un accidente de tráfico. Y nada más, mi general. Muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido.